Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Así es, amable auditorio, pues ya estamos precisamente en esta mesa de análisis, los contrastes de la política fiscal, del derecho tributario y sobre todo de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Para mí es un placer recibir a el contador público certificado y doctor en Derecho Fiscal, en Ciencias de lo Fiscal, Rafael Arenas Hernández. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Doctor Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto estar acompañándolos nuevamente. Muchas gracias. También nos acompaña y agradezco especialmente su presencia del maestro Narciso Vargas Salanueva, también contador público certificado y ambos miembros de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Maestro Salanueva, bienvenido. Gracias, doctor. El gusto siempre de estar aquí contigo, compartir espacio además con un gran amigo y excelente profesionista como es el doctor Rafael Arenas. Sin lugar a dudas. Quiero iniciar esta mesa de opinión, esta primera etapa, hacer una mesa de opinión sobre esta política fiscal, esta, pues yo diría, estrategia de fiscalización que ha resultado muy eficiente para el gobierno en la cuarta transformación. Iniciamos con el doctor Rafael Arenas en este contexto. ¿Qué opina con respecto a este contexto de la fiscalización? Algunos le llamarían persecución o hasta terrorismo fiscal. ¿Cuál es su opinión, doctor Arenas? Gracias, doctor. Pues bueno, recordemos que siempre que hay una reforma fiscal, las opiniones son, es que es una reforma eminentemente recaudatoria. Y Claro. bueno, hay que saber que todas las reformas fiscales, todas las acciones que hace el SAT es justamente para una recaudación y para recaudar para los gastos públicos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo va a recaudar? ¿Qué es lo que debe de recaudar? Bueno, pues obviamente el Código Fiscal de la Federación es el que va marcando las pautas en donde la relación entre los contribuyentes y la autoridad, bueno, se debe de dar en un marco, en un absoluto marco de legalidad. Si bien es cierto que todos los contribuyentes, dependiendo de sus ingresos, deben de contribuir de manera proporcional y equitativa, dice el 31 fracción cuarta de la Constitución, y eh, que dispongan las leyes fiscales, bueno, lo cierto es que no está mal que realice sus programas de fiscalización, ¿sí? Lo que sí está mal es que empiece con una actitud persecutoria, con una amenaza al contribuyente. Yo creo Claro. que la autoridad debe de promover unas políticas para efectos de que el cumplimiento que hagan los contribuyentes, todo el cumplimiento que hagan los contribuyentes, obviamente lo haga de una manera normal, ¿no? Una contribución normal, pero parece ser que hay dos tipos de ingresos que puede percibir el Estado. Una, por esa persecución que yo hago hacia el contribuyente con el afán de inhibir prácticas elusivas y en ese sentido, ¿cuál es el ingreso que tiene? Bueno, todas las multas, recargos, actualizaciones, todas esas sanciones que tiene la autoridad, por supuesto que van a parar a los fondos públicos. Entonces, yo creo que debe de hacer un análisis la misma autoridad en el sentido de que si bien es cierto que voy a aportar, que debo de aportar a los gastos públicos, bueno, promover esas políticas y realmente a través de una información, de una comunicación eficiente de la autoridad de dónde se está aplicando el dinero, que se esté realmente aplicando a donde deba de ser, eh, salud, educación, seguridad. Bueno, yo creo que en esa medida, sí, los contribuyentes podrían entender que es importante aportar a los gastos públicos. Pero realmente, ¿cómo aportamos? Aportamos por miedo, ¿no? Aportamos por miedo, aportamos porque, híjoles, realmente no tengo dinero, pero voy a tener que aportar. ¿Por qué? Porque no quiero que vengan, ¿no? Entonces, es una actitud del contribuyente de estar reacio a pagar ciertas contribuciones, pero falta realmente adecuar ese marco jurídico en el cual hay contribuyentes de dos tipos, los cautivos
los que trabajan por su cuenta, que están relativamente cautivos, y el comercio informal, ¿sí? Que si bien es cierto, no hay una aportación directa al Estado, seguramente deben de hacer ciertos gastos o ciertas aportaciones que al final del camino Contribuyen, contribuyen claro, a los, al ingreso del gobierno para enfrentar los gastos públicos. claro. Maestro Narciso Vargas, ¿qué opina respecto de este tema? ¿Cómo lo percibes? Pues mira, coincido en mucho en lo que habla el doctor Rafael Arenas. La realidad es que ciertamente la actividad financiera del Estado lleva en uno de sus partes, o en el proceso, vaya, pues la recaudación, y dentro de este renglón hay una característica que debe ser esencial, que debe ser eficiente y Claro, debe ser a bajo costo. Me parece que a veces se le da más peso a la eficiencia, que se mide obviamente en cuanto es el monto que se logra recaudar. Y con ese objetivo único pareciera de pronto que así se maneja, porque se olvida un poquito la parte de la economía en cuanto a generarla de manera doméstica, ¿sí? Es decir, no podemos crear tantas cargas sin dejar que la economía nacional crezca. ¿Por qué? claro, Porque la verdad es que el empresario se siente muy presionado por tratar de dar cumplimiento a todas estas situaciones que se van generando, que no son exclusivas de nuestro país, también hay que decirlo. Muchas vienen, obviamente, por tendencias de orden mundial, y claro, que México, al ser parte de estos organismos, pues tiene que ir implementando de manera paralela, porque así se comprometió ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, me parece que no se observa la parte de la economía local, es decir, yo no puedo poner tantas cargas a un contribuyente, porque lo más seguro es que lo ahogue y termine sin ser contribuyente, y de pronto se pasa al lado de la informalidad, y claro, luego decimos que la informalidad está causando estragos en la recaudación. Hay que recordar que hace muy poquito, en una mañanera, escuchamos por parte de nuestro presidente que era muy poco lo que la informalidad podría llegar a contribuir. Como él dice, es una frase acuñada por él, y me voy a permitir tomarla. Hay otros datos, doctor, ¿sí? Otros datos que hablan del 1.5% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad por ahí de 42 billones de pesos. Entonces, me parece que la informalidad ciertamente podría contribuir, pero no con esto quiero decir que no contribuye. Yo coincido con el doctor Rafael. La realidad es que no llegue etiquetado con el rubro de ISR o de IEPS, etcétera, no significa que no estén contribuyendo. Me parece que las políticas tributarias deberían de ir de la mano con otro tipo de políticas, y además deben de ser generalizadas, porque tenemos en nuestro marco normativo ciertas condescendencias, ciertas prerrogativas a ciertos sectores, a ciertos contribuyentes, y por eso es que la carga no es equitativa. Y no se logra justamente lo que decía el doctor, que está señalado en la fracción cuarta del artículo 31, de la manera equitativa. Sí, pero es muy difícil si no medimos de la misma manera a toda la población, y claro. nos olvidamos de que si son informales o formales, la realidad es que todos me parece que contribuyen en diferente medida, sí, pero de pronto los datos duros nos indican que hay contribuyentes con un poder económico mayor, con una estructura muy grande, y que justamente en esta estructura, que incluye las relaciones con gente de la estructura gubernamental y demás, son las que menos pagan impuestos. Y no quiero decir que lo evadan, que ese sí pudiera ser catalogado como un delito, pero hay que recordar que la elusión, que no es un delito, Así desde es. luego que no lo es, a esa figura pues accede la gente que puede pagar el honorario de abogados especialistas, contadores con una capacidad de muy buen nivel, que el contribuyente menor no puede. Y ahí es donde están esas brechas, justamente porque la política fiscal, me parece, no ha sido visionaria y agrupado a todos y tratarlos de manera equitativa, como lo marca la fracción cuarta del 31. Totalmente de acuerdo. Amable, amable auditorio, ¿han dado cuenta de el análisis y la opinión
de dos voces autorizadas, de dos expertos en materia fiscal y tributaria. Los invito a que vayamos a un pequeño corte comercial de nuestros patrocinadores y regresemos para abordar las ocurrencias, las novedades o las recientes disposiciones en materia de recaudación que ha dado a conocer el SAT en los últimos meses. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos. Amigos, estamos de regreso aquí en los contrastes precisamente de la política fiscal tributaria y en este contexto, en la antesala precisamente pues del periodo vacacional está concluyendo, en la antesala del regreso a clases, la compra de útiles, uniformes, pago de inscripciones, colegiaturas, pues la gente empieza a endeudarse o a tomar alternativas como el financiamiento con dinero de plástico. Yo quiero preguntarle al doctor Rafael Arenas cuál es la opinión que le merece el manejo de la tarjeta de crédito, sobre todo cuando la presta a un tercero, aun cuando este pueda ser familiar. Hay sanciones, hay riesgo, hay peligro. El SAT ha amenazado con sanciones importantes para aquellos que prestan sus tarjetas. Doctor Arenas. Claro que sí, doctor. Bueno, este es un tema muy delicado justamente porque cada vez que empezamos a vivir ciertas recesiones económicas, hacemos uso de estas tarjetas, de los créditos, del dinero que se tiene allí, que no es de nosotros, pero que nos están prestando una institución financiera. Bueno, ¿qué merece esto? Por ahí habían algunas noticias en donde dice, el SAT te va a sancionar por prestar la tarjeta. Así No. es. A ver, ¿qué es lo que me va a sancionar el SAT? ¿Cuál es el problema? Yo puedo prestar la tarjeta. Obviamente tenemos que entender que es una recomendación no prestar la tarjeta, que son dos cosas diferentes. El Así SAT es. no puede ir, no puede evitar que yo si quiero prestarle a la tarjeta a mi primo, a mi hermano,
lo puedo hacer. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que con esta tarjeta me dice, oye, vamos y acompáñame a comprar 3,000 pesos de útiles escolares con tu tarjeta. Bueno, voy para allá, compro esos 3,000 pesos de útiles escolares con mi tarjeta y me dice, te lo voy a pagar en 3 quincenas, de 1,000 pesos cada quincena. ¿Y cómo me lo va a pagar? Seguramente me va a dar el efectivo. Entonces, yo con el efectivo, obviamente a lo mejor me lo gasto o lo que sea. Bueno, ¿cuál es el problema real? El problema real se llama discrepancia fiscal. Ah, El hecho de que el artículo 91 de la Ley de Impuesto a la Renta menciona que cuando una persona gasta más de lo que ingresa, entonces tiene una discrepancia fiscal. El SAT va a preguntar, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Sí? ¿De dónde gastas tanto? Si tienes un ingreso de 6,000 pesos, pero tienes muchos cargos en tu tarjeta y después el pago, a lo mejor el pago en efectivo, ¿no? De esos 1,000 pesos, digo, bueno, voy a pagar mi tarjeta, la puedo pagar quizá en efectivo. Entre el dinero que me están dando, es una cantidad menor, pero sirve para ejemplificar. Aunque es una cantidad menor, esos 1,000 pesos, yo no voy a poder acreditar que mi hermano me dio esos 1,000 pesos para pagar la tarjeta, me está pagando ese dinero que el plástico que yo le presté, que fuimos, compramos, se cargó a mi tarjeta y se cargó a mí como cuentaviente y amarrado como contribuyente, ¿sí? claro, De tal manera que cuando yo empiece a hacer esos depósitos en efectivo, primero el gasto y después los depósitos en efectivo, si yo no acredito de dónde vienen, va a decir el SAT, oye, pues fíjate que esos depósitos que no me acreditaste de dónde vienen para pagar tu tarjeta, si no me lo acreditas, entonces sí eres sujeto de discrepancia fiscal, porque lo que tienes que hacer es acreditar de dónde viene ese dinero. ¿Y qué pasa en este procedimiento de discrepancia fiscal? Pues muy sencillo, que la autoridad te está investigando sin que tú lo sepas. Eso está facultado en el 91, en donde dice que un buen día la autoridad te va a avisar que tienes un problema de discrepancia fiscal. Es decir, no lo sabes. No hay un tema en donde digas, ah, caray, son facultades de la autoridad y voy a tener 6 meses o un año para acreditar mis operaciones. No, claro, tienes muy poco tiempo para acreditar estas operaciones y entendamos que gran parte de estas operaciones y actos jurídicos que hacen los contribuyentes, pues muchas veces no están sustentados. ¿Por qué? Porque hacemos las operaciones entre amigos, entre familiares, ¿no? ¿Para qué le voy a decir que me firme un pagaré, un contrato? No. Entonces, esa ayuda mutua que va existiendo entre las familias, entre los amigos, puede derivar justamente en este problema de discrepancia fiscal, que estoy gastando más de lo que estoy ingresando por prestar mi tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido, si yo no compruebo, fíjate bien, dice el artículo 91, si yo no compruebo de dónde viene este dinero, bueno, dice, me vas a pagar un impuesto, pero eso no quiere decir que ya limpiaste fiscalmente ese ingreso que no tuviste. No, no, como no comprobaste de dónde vino, el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación dice que si no compruebas de dónde viene ese dinero, puedes ser sujeto al delito de defraudación fiscal, ¿sí? ajá, Entonces, ahí es en donde viene amarrada la disposición y la sanción. Evidentemente, 3,000 pesos, bueno, seguramente no va a haber un problema fuerte, pero estamos hablando de que hay quienes sí prestan sus tarjetas, si tienen créditos previamente aprobados, tarjetas de negocios que pueden tener las personas físicas o personas físicas que tienen muchas tarjetas y que la suma de esas tarjetas puede ser, no sé, 1,000,000 de pesos, 500,000 pesos, cantidades importantes que si puedo no pagar, se comprueba, que es muy fácil, ¿no? Vamos a comer todos los amigos y no se preocupen, yo pago la cuenta. ¿Cuánto es? 15,000 pesos. Y a mí me van a dar el dinero en efectivo todos mis amigos. Bueno, ahí ya tengo un problema porque yo recibí el efectivo, ¿sí? claro, No lo puedo yo depositar porque no voy a acreditar de dónde viene. Entonces es un problema doble. Y es un tema de que entonces la autoridad no me va a sancionar por usar la tarjeta. Me va a sancionar por no acreditar estas operaciones que estoy haciendo y las razones por las que estoy haciendo y comprobar el origen de esos recursos.
y esa es la parte que debemos de tener muy, muy clara todos los contribuyentes y evidentemente todos los cuentavientes, porque no olvidemos que pues, obviamente existe una comunicación muy cercana entre el sector financiero y el SAT, El sobre todo en secreto depósitos. bancario Así es, así es. es un tema. Maestro Narciso Vargas, ¿qué opinas con respecto a este tema delicado, preocupante y tal parecería inquisitorio o persecutorio? Pues mira, de todo lo que comentó el doctor Rafael, pues ya fue muy claro. En mi opinión, yo le agregaría nada más, y no es con el ánimo de crear pánico, la verdad es que creo que la intención nuestra, la tuya al abrir estos foros, es que la gente haga conciencia de las situaciones. Hay que recordar que tenemos también una ley de prevención del lavado de dinero Así es. y que esta famosa discrepancia entre lo que ingresa y lo que gasto, pues no únicamente tiene un perfil fiscal, ese es uno de los de las áreas que se encuentran ahí, pero otra área que es muy peligrosa es la de el posible lavado de dinero. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿de dónde sale el dinero? Ahora hablando ya en este contexto financiero que bien subrayó el doctor Rafael Arenas, pues yo diría, no nos preocupemos nada más del tema de las contribuciones, de los impuestos, ocupémonos y preocupémonos también de que la situación puede venir en esta ley que no es fiscal y sí tiene tintes penales, ¿eh? Ahí hay que Ah, tener claro. cuidado. Ahí las penas son corporales, más que págame el impuesto. Hay que tener mucho Privativas cuidado. de libertad. Me parece sí que suena drástico, suena hasta como a mí nunca me va a pasar, ¿no? Escuchas a algunos contribuyentes o haya gente de a pie diciendo, como nosotros, diciendo, no, pues yo gasto muy poquito, sí, pero se va haciendo un historial y Claro. a veces, pues, somos tan nobles los mexicanos que cualquier persona que nos pide apoyo, porque fíjate que con la tarjeta hay un descuento, fíjate que lo puedo diferir a meses, fíjate que etcétera, 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 y se nos hace muy sencillo estar apoyando con el uso del plástico y podemos caer en una situación de estas que no tendría realmente por qué. Entonces me parece que aquí la recomendación es tengamos mucho cuidado, evitemos al máximo hacerlo y ya cuando la necesidad nos lleve a ese camino, pues tratemos de documentar la información de la manera correcta, acerquémonos con alguien que tenga conocimientos de cómo debemos de manejar esta situación, pues para prevenir ya una vez que entramos en ese terreno, porque lo dijiste bien, doctor, vienen épocas ahorita para todos los mexicanos donde pues los gastos resultan desorbitantes, estamos en una crisis financiera y pues lo más lógico y obvio es que todo el mundo vamos a recurrir a estos financiamientos y mucha gente o la tarjeta no le da para tanto o Claro, ni claro. siquiera tiene tarjeta. Y entonces, pues vamos a buscar al doctor Rafael para que nos auspicie el viaje en ese crucero y pues, seguramente nos va a decir que sí. Y ahí se empieza a generar el problema, ¿no? Tenemos ya preguntas de nuestro auditorio. Estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales, contrastando ideas, noticias. Agradezco los comentarios de nuestro amable auditorio y le preguntan al maestro Narciso Vargas qué va a pasar con los ambulantes. ¿Hay una intención de perseguirlos y cobrarles? ¿Ya pagan a sus líderes y a las alcaldías por derecho a trabajar? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinas con el tema de los ambulantes, maestro Narciso? Mira, es un tema por demás interesante, muy complejo. Hay que Delicado. recordar que en este país y principalmente en la capital del mismo, los ambulantes están organizados, doctor. Oh, sí. No, no es como que hoy se me ocurrió ponerme en este crucero y voy a vender. No, hay una estructura, ¿sí? De sabido por todos que hay una estructura para que se permitan este tipo de actividades. Y normalmente, pues las estructuras tienen un costo por manejarse, porque Sí. obviamente se permite al municipio, a la alcaldía, en este caso, como bien mencionaste, hay una especie de acuerdo que no es que esté mal, digo, al final es economía, por eso de repente hablar de economía informal, ¿Es pues corrupción?
Mira, yo te diría que no, doctor, no del todo, Sí, porque finalmente se otorgan permisos, se otorgan licencias. Lo que te mentiría, y no quisiera yo ahí equivocarme, pues habría que ver qué cantidad realmente es la que se paga por otorgar la licencia, el permiso, la claro. concesión, y cuánto se recauda, porque es una recaudación que no la hace obviamente el brazo hacendario, pero lo hacen estos grupos que están perfectamente organizados y pues el ambulante contribuye, ¿eh? ¿A quién? Eso sí no sé, pero de que contribuye, contribuye. Y Sí, luego entonces, este tema que bien mencionas, que por ahí del 10 o el 11 de agosto, no estoy muy seguro, se habla de un convenio entre la Concanaco principalmente y el Servicio de Administración Tributaria en el sentido de que van a hacer una campaña para sensibilizar. Es lo que se habla en el convenio, ¿eh? aguas. Ir y sensibilizar a estos tianguis, ambulantes, semifijos, etcétera, para que se den de alta. Es decir, no habla de una medida coercitiva, sino de ir a sensibilizar. Bueno, pues ellos pueden ir como van, y permíteme la analogía, lo hago con todo respeto, pueden ir como los testigos de Jehová a llevar su mensaje, pero que los escuchen, que se sumen a las filas de tal, pues ya No, quedará en la decisión de cada una de las personas. Eh, no se habla, repito, de una medida coercitiva, porque para esa, doctor, hemos tenido ya en otros momentos intentos, y justo por lo que comentaba yo al inicio, es muy difícil lograrlos porque ellos ya están organizados, ellos claro. ya están al auspicio de algún movimiento político bueno, al final, doctor Rafael, son votos, todos lo Otros. sabemos, no tiene nada de malo, pero bueno, ahorita imagínate, yo pago mi cuota para tener mi fijo, semifijo, y ahorita vienes y me dices que además tengo que pagar ahora otra Impuestos. lana que en mi mente no importa cómo le llames, es pagar otro dinero, pues obviamente voy a decirle a mi líder que de qué se trata. ¿Qué va a suceder? Que le va a decir, no te preocupes, yo lo arreglo, pero sí tienes que aumentarle 50 centavitos a la cuota quizá, y lo vamos a arreglar como siempre lo hemos arreglado, porque hay que recordar que este tipo de comerciantes, mis estimados doctores, desde la época prehispánica, ¿eh? No es nuevo. Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema polémico, un tema pues de economía emergente, de economía pues informal, sin embargo, es una válvula de escape para la sociedad, una sociedad que no encuentra empleo productivo, empleo bien remunerado. En pocas palabras, no encuentran empleo. Yo quisiera preguntarle al doctor Rafael Arenas, porque aquí ya me están cuestionando. Felicitan al doctor Rafael Arenas y felicitan al maestro Narciso Vargas Aranova y le preguntan al doctor Arenas, ¿qué opina de la amenaza que hace 2 días eh, corrieron en las oficinas y pasillos del SAT para perseguir y empezar a empadronar a los cafeteros de los carritos que venden pan y a los barbacolleros y a los que venden tamales, que porque tienen camionetas machuchonas? Doctor, ¿qué pasó con las camionetas machuchonas? A ver, Bueno, ¿qué pasó ahí, doctor? lo único que me duele de esta noticia, que el que me vende la barbacoa o me la va a cobrar más cara, ¿no? Claro, O al FDI, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? La vende más cara. ¿Qué veo yo en esta reforma? Y fíjate que aquí en lo personal yo sí veo un tema de desigualdad, pero te voy a decir por qué, y tiene toda la razón el maestro Narciso Vargas, dice, los, vamos a llamar el comercio informal, también contribuye a su manera, pero contribuye, ¿sí? claro, Y los contribuyentes, como hace rato decía, son de dos tipos. Obviamente los contribuyentes que estamos cautivos en un padrón, en un registro federal de contribuyentes y los que no lo están. Recordemos que a principios de este año, para la reforma fiscal 2022, surge esa famosa obligación de darse de alta a aquellos mayores de 18 años y dice, si no realizan actividades económicas, no hay multa, pero si sí realizas actividades económicas, te tienes que dar de alta y tributar como debe de ser. Aquí no se nos debe de olvidar que la disposición menciona esos mayores de 18 años
y no está marcando un rango, está marcando un punto de partida de 18 años en adelante. Entonces, el señor que me quien vende sea. la barbacoa los domingos, si, seguramente tiene 60 años y no está inscrito, se tiene que inscribir. O sea, es un sí o sí. El cómo le hace, bueno, ya es diferente, por un lado. Y por otro lado, digo, a mí me gustaría mucho que a mis clientes lo revisara el SAT vía evangelización y no vía facultades de comprobación, ¿sí? Que lleguen y digan, oiga, señor empresario, gusto en saludarlo, ¿no le gustaría contribuir al gasto público? ¿Sí? O sea, que fuera de Voluntariamente. esa manera, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo veo ese tema de desigualdad y justamente, como lo dice el maestro Narciso Vargas, es un sector que está tan cohesionado, tan organizado, tan fuertemente blindado, que muy difícilmente los van a obligar, de acuerdo con Código Fiscal de la Federación, a cumplir con sus obligaciones fiscales. Ese es el problema, ¿sí? Que tienen que llegar, ¿no? Yo recuerdo que una de las razones por las cuales nace el buzón tributario, que también se escuchaba por allí con parte de las reformas fiscales, era justamente porque la autoridad fiscalizadora no podía llegar a ciertos lugares a Claro, notificar al contribuyente porque o porque no llegaba o porque no salía, cualquiera de las dos. Entonces dijo la autoridad, no, espérame, en lugar de yo ir, los voy a hacer que vengan. Sí, claro, hizo que vinieran, pero los contribuyentes cautivos, ¿qué pasa con esos tianguistas? ¿Qué pasa con todos ellos? Se me hace, obviamente que si el señor que me vende la barbacoa en la esquina, que él está solito, no solito ahí en la esquina, estoy absolutamente seguro que está descobijado por alguna agrupación, pero si está dentro de un mercado, por supuesto, en esos mercados siempre aparece agrupación política nacional, fulana de tal, así todos es. vamos por México. Y entonces, esos tianguistas, por supuesto que no los puedes quitar ni siquiera para salir de tu casa. Si los tianguistas se ponen en tu calle y no sacas tu carro a las 6 de la mañana, Lo tienes que lamento. quedarte todo el domingo allí. ¿Sí? Entonces, Encerrado. esa es, y le llaman, ¿no? La fuerza del comercio, ¿sí? Así se llama, creo que esa agrupación, la fuerza del comercio, es tan fuerte que estamos viendo que ni la autoridad puede. ¿Sí? Entonces va a tener que agarrar a los que están allí sueltitos, a los que están sueltos como Caray. borregos, no a los que están, obviamente organizados. Y como dice el maestro Vargas, oye, llegar a evangelizarlos, oye, pues, ¿por qué no lo haces con todos, no? ¿Por qué no lo haces con todos? Parejo, Sigue, piso tal, parejo. tal parece que las cuentas no le salen. Sigue yo vería la discrepancia fiscal del gobierno federal en su administración pública, porque veo que se gasta dinero en frivolidades. Han anunciado hace algunas horas la firma de un contrato de arrendamiento de vehículos de alto nivel, de alta gama, camionetas blindadas, varios vehículos de lujo que serán asignados a varias dependencias y secretarías del gobierno de la Cuarta Transformación, que vienen a ser precisamente una discrepancia entre lo que ellos pregonan como la famosa austeridad republicana y la famosa pobreza franciscana, que más parecería pues un arrebato de Macuspana. Y aquí el tema es que estamos en la antesala a unos cuantos días de que se presente la ley de ingresos de la Federación en términos del artículo 74, fracción cuarta, que sería facultad de la Cámara de Diputados discutir el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos. Yo quisiera preguntar al maestro Narciso Vargas, eh, ¿qué opinas? ¿Cómo visualizas? ¿Cómo interpretas este paquete económico para el 2023, maestro? ¿Crees que venga más fuerte la política recaudatoria, la estrategia de fiscalización para aumentar los ingresos federales y contar con dinero suficiente para programas sociales y para las obras faraónicas, maestro Narciso? Sí, doctor, mira, como bien lo mencionas, bueno, pues ya tenemos que el 8 o 9 de septiembre a más tardar se tiene que entregar este El paquete paquete. económico donde viene incluida la ley de ingresos. Y me parece que si observamos simplemente, hacemos una comparativa con el anterior, una de las metas con las que se generó la política fiscal fue el precio del petróleo, el tipo de cambio y la inflación. La inflación. Y la inflación, si no mal recuerdo, esta última estaba proyectada en 3%.
y en este mes de agosto va a cerrar arribita del 8%. Las tasas de interés se han ido para arriba. El tipo de cambio aparentemente ha estado estable, pero los demás indicadores a ninguno le han atinado, ¿eh? Y no es culpa del gobierno, también hay que decirlo, pero lo que sí es culpa del gobierno quizá, o podríamos atribuírsela, o permíteme que lo haga a título personal, es el hecho de que no puedes generar políticas con expectativas que sabes que difícilmente se van a cumplir. Y luego entonces, si ponemos eso en la antesala de lo que vamos a conocer ya en unos días, a mí me parece que sí, seguramente la política fiscal va a ser, como la hemos estado viendo, muy dura y cerrando círculos, que eso me parece que es correcto, pero lo que no me gusta ver dentro de nuestro derecho fiscal es el derecho público del enemigo, donde lo que se busca es a culpables por todos lados de manera genérica, cuando también hay que decirlo, tienen datos y tienen información para saber en qué puntos y dónde, y no se hace de esa manera, no se hace de manera quirúrgica, dirigida, se hace de manera general, y pues ahí en ese vaivén te llevas al empresario que está luchando con el problema económico, con el problema de seguridad, porque también viven con ello o vivimos con eso, de que los negocios no podemos prosperar porque tenemos gastos adicionales que además son no deducibles, ¿verdad, doctor Rafael? Y luego viene toda esta carga, pues es muy complicado. Te castigan, por ejemplo, por generar empleos, doctor, tienes que pagar un impuesto local sobre erogaciones al trabajo subordinado o a sobrenóminas, como se conoce en la Ciudad de México. Entonces, pues, ¿a quién le dan ganas de generar empleos? Cuando dices, oye, voy a contratar, pero te tengo que pagar el 3% aquí al Estado o a la Ciudad de México, híjole, no, pues ya como que sientes ahí que todo se complica. Claro. Habría que verla, la vamos a analizar, desde luego. Yo estoy seguro que aquí el doctor Rafael me va a permitir sentarme un ratito con él, darle una estudiadita, pero así, a vista desde este momento y con el antecedente que traemos, me parece que va a venir muy complicada. Ojalá me equivoque yo y ya empiecen a generar políticas para lograr una recaudación a tiempo y no como lo han hecho. Han tenido muy buenos números, pero hay que recordar que sobre todo se ha recaudado en la vía coercitiva, y eso habla de ejercicios que ni siquiera son de esta administración, y eso en algún momento también se va a acabar. Entonces, hay que generar y hay que ser muy creativos Claro. en lo futuro, hay que considerar la economía del empresario, y bueno, ya, con eso me quedo, porque hay Híjole, que leerla, hay que verla como bien. claro. Yo me atrevería a preguntar al doctor Rafael Arenas, doctor, ustedes son profesionales del ámbito fiscal, tributario, en materia de lavado de dinero, prevención del lavado de dinero, en materia incluso pues, de temas que podrían ser estratégicos para el sector empresarial, corporativo, hasta en seguridad social. Sería posible, y aquí me atrevo a hacer una propuesta a dos expertos, a dos especialistas, para hacer, no sé, algún curso, algún taller para que el amable auditorio, los empresarios que nos están viendo, los contribuyentes en general, profesionistas independientes, comerciantes en general que nos están viendo, que nos están siguiendo en redes sociales y que nos están escribiendo, cosa que agradezco personalmente, pues acudan a este taller de orientación en materia fiscal, a esta charla de explicación de cómo enfrentar, cómo sobrevivir ante esta política de persecución, de terrorismo, no sé si llamarle a lo mejor una política de miedo en donde el contribuyente paga, como bien referías, doctor, paga por miedo, no porque hay una convicción de que a cambio de voy a recibir un beneficio del Estado. No sé qué opinas, doctor Arenas. Sí, claro que sí. Yo creo que es muy necesario. Regularmente llegamos a andar en diferentes foros, en clases, ¿no? Con Claro, mis alumnos o en algunos cursos que damos, y y aunque estos cursos son especializados o dirigidos a la profesión contable, nos damos cuenta de que todavía falta mucho, mucho, mucho por abarcar para que esta información técnica
fluya a quienes están generando economía, a los empresarios micro, mediano, pequeños, y que Claro, puedan entender todo el tema, sobre todo el tema electrónico, o sea, cómo la autoridad puede ir fiscalizando al contribuyente desde la parte electrónica, los CFDIs, la información que obtiene de los bancos, ¿no? Toda esa información que le llega a la autoridad y que obviamente cuando hay ciertas diferencias, tanto en los que no se encuentran inscritos discrepancia fiscal, que es ahí donde los que van dirigido, como a los que sí tienen que presentar declaraciones y a los que aún presentando sus declaraciones, la autoridad está haciendo esos actos de fiscalización en el super CFDI que yo le llamo, en lugar de hacer una fiscalización por actos jurídicos. Uno tiene que pagar el impuesto por actos jurídicos, no por CFDIs emitidos. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que hacer y vamos a hacer un taller de prevención fiscal, se me ocurre, un taller de prevención fiscal para que precisamente saber qué es lo que yo tengo y debo de hacer a la luz fiscal y a la luz de otras disposiciones para evitar tener un problema con la autoridad o minimizar los riesgos que tengo ante la autoridad de posibles multas, sanciones y en fin, todo lo que a la autoridad se le ocurra acusar a los contribuyentes. Recordemos que poco a poco el contribuyente va siendo un delincuente fiscal. Es delincuente fiscal porque cancela facturas, es delincuente fiscal ¿por qué? Porque hace una nota de crédito, es delincuente fiscal porque no lo quiere hacer, es, es delincuente fiscal el terrible. auditor, ¿no? Entonces es muy importante y sí, yo creo que podremos armar un muy buen taller para un taller de prevención fiscal. Pues sería muy importante, yo quisiera pedirle a nuestros dos invitados de esta noche que pudiéramos hacer un grupo multidisciplinario con abogados fiscalistas, con expertos, con contadores públicos certificados, para que pudiéramos sensibilizar, pudiéramos socializar esta reforma fiscal que, reitero, como bien comentaba el maestro Narciso, pues está a la vuelta de la esquina. El próximo 8 de septiembre se estará presentando el paquete económico en términos constitucionales y están ya preparados para enfrentar esta nueva reforma, este nuevo embate, esta nueva ocurrencia que se le pueda venir a la cabeza a la autoridad tributaria, que muy probablemente vendrá con disposiciones pues con una mayor fuerza de recaudación y de fiscalización, porque el tema es dinero. El gobierno necesita dinero y lo va a sacar, si es sacarlo por debajo de las piedras, lo va a sacar. Y verá de qué manera si persigue a los cafeteros, a los barbacolleros, a los tamaleros, a quien se encuentre, le va a querer cobrar. Y para eso hay que estar preparado. Y el que ya paga, pues prepararlo para cualquier ejercicio de fiscalización y en su momento algún procedimiento administrativo de ejecución, incluso si tratáramos de un tema que también está muy de moda, el tema de en materia de TEMEC, hasta un PAM, un procedimiento administrativo en materia aduanera, también sería un tema que valdría la pena orientar a los importadores y exportadores mexicanos. Y bueno, valdría la pena dar este tipo de cursos, talleres dirigidos precisamente al contribuyente cautivo que viene a ser pues este delincuente fiscal, como bien lo menciona el doctor Arenas. Yo quiero aprovechar para agradecerle a mis dos invitados de esta noche, a dos voces autorizadas, al doctor Rafael Arenas Hernández y al maestro Narciso Vargas Salanueva, ambos contadores públicos certificados y miembros de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, su presencia, su participación, su explicación clara y contundente en esos temas tan coyunturales. Quedan varios temas en el tintero, pero valdría la pena, si su tiempo y su agenda se los permite, que hagamos una mesa la próxima semana para darle puntual seguimiento. No sé qué opinen ustedes, si su agenda se los permite, claro. Encantado, por mí, encantado de estar Gracias, doctor nuevamente aquí en Arenas. el programa y por supuesto compartiendo aquí el conocimiento con mi gran amigo Narciso Vargas. Gracias. Maestro Gracias. Narciso, no sé si contamos contigo. Doctor Julio, por supuesto, tú sabes que todo Gracias. es cuestión de ponernos de acuerdo en el tiempo y con respecto a esto que comentabas de cursos, talleres, tú dinos qué hacemos, nosotros encantados de la vida siempre de apoyarte a ti, al Gracias. auditorio que siempre está pendiente de los temas que traes, nosotros encantados con mucho gusto de hacer eso y más. Muchas gracias. Pues estaremos preparándonos precisamente para apoyar al contribuyente, para apoyar al empresario, para apoyar al profesionista, al médico, al ingeniero, al abogado, para que enfrenten estos actos, reitero, de fiscalización y de hasta terrorismo fiscal.
Soy Julio Jiménez y les agradezco su compañía, su preferencia, pero sobre todo agradezco su participación en las redes sociales, su interés y sus preguntas que haremos llegar a nuestros invitados y que estaremos puntualmente dándoles respuesta a sus inquietudes. Les agradezco su interés y su compañía. Les